Hola a todos quienes van a escuchar un nuevo episodio que traigo en mi canal N11. Hoy tengo un invitado especial porque además de tanta búsqueda, quería compartirles a ustedes una visión original y también importante que es sobre la Revolución Cubana. Entonces, aquí me encuentro con Juan Claudio Lechín, que es escritor boliviano de bueno, varios aspectos de teatro, de novelas, también de teoría política, y actualmente se desempeña como estratega político, como asesor de campañas, y actualmente también está realizando proyectos políticos. Dentro de todo su área de investigación va principalmente encaminado hacia lo que es el fascismo, el comunismo y el socialismo del siglo XXI. Y hoy encuentro interesante que, como dice ahí el título, hablemos de la Revolución Cubana, pero no tan solo verlo como un punto de vista histórico, sino que también verlo, la influencia que tuvo en América Latina con los agentes militares, políticos que influyeron decisivamente en varios países y que actualmente bien podríamos hablar también de Chile. ¿Cómo está don Juan Claudio Lechín? Muchísimo gusto y un placer estar en tu programa. Mi gusto es mío porque además agradezco la disposición de también compartir, de poder hablar, si nos queda también ese espacio de uno de los libros interesantes también, que lo voy a dejar en el link de la descripción de este video y que tiene que ver con las máscaras del fascismo, que yo creo que va a englobar todo este tema que vamos a conversar, pero primero me gustaría, sigue a modo de introducción, pudiésemos conversar en realidad y comentarnos esta revolución cubana, cómo se inicia, cuál es el papel protagónico que toma Fidel Castro, que sin lugar a dudas, en una de sus columnas también lo menciona, de que podría ser bien calificado como un fascista. De hecho, leía a Hitler, a Mussolini, y ahí podríamos conectar con Che Guevara, qué implicancias, pero fundamentalmente me gustaría que nos adentráramos en esa revolución, como ese cambio sociopolítico que surgen en las sociedades, pero también tiene sus bemoles. Así que lo dejo ahí para que nos pueda Mira, ilustrar. es interesante porque la Revolución Cubana, cuando llega en el año 59, el 1 de enero de 1959, Fidel Castro llega días más tarde a La Habana. Él no llega el mismo día, él prepara su entrada. Él prepara con anticipación su entrada para poder... ya después vamos a conocer que es un hombre al que le importa muchísimo la escenografía del poder. Le importa muchísimo la puesta en escena del poder. Es para él algo absolutamente fundamental. Y después vamos a saber en qué aspectos y cómo a través de su vida va a crear una, un correlato permanente de la, de la, de la generación de una estética del poder. Bueno, entonces el 1 de enero de 1959 se produce la Revolución Cubana y eso genera en América Latina un momento de epifanía, es un momento extraordinario, es un momento extraordinario y va a seguir siendo un momento extraordinario por los próximos años. Va a parecer como que se ha iluminado el futuro, se ha iluminado el tiempo, todas las cosas tienen la posibilidad de entrar en orden, existe la posibilidad con la Revolución Cubana de que el futuro sea mejor para los más pobres, para los necesitados. Es un momento extraordinario. Eh, con el tiempo, eh, visto desde hoy, porque generalmente, Monse, uno de los problemas de estar cerca de los fenómenos, hay mucha gente que dice yo estuve ahí, y a veces no tiene la mirada más objetiva porque la cercanía al fenómeno no te hace tener la perspectiva del fenómeno. Entonces, en aquel momento muchos que estaban ahí presentes, lo único que podían era sentirse absolutamente consternados ante la presencia de un Mesías. Fidel Castro en aquel momento era un Mesías joven, 31 años, tipo buen mozo, fuerte,
deportista toda su vida, desde joven, de tal manera que hablaba como un profeta, ¿no? Con la dulzura, con la pedagogía, con la poesía de un profeta bíblico. De tal manera que es un verdadero impacto. Son muy pocos los que lo detectan. Los jóvenes en general, por lo menos avanzados los años, 10 años más tarde yo vivía en Venezuela, digamos el 68, 69, tenía 14 años, y iba a haber fascinado las películas, los documentales de Fidel, y salíamos con mis amigos dispuestos a morir por ese futuro promisorio de la raza humana. Esa es la entrada en escena de la Revolución Cubana. ¿Qué hay debajo de la Revolución Cubana? Debajo de la Revolución Cubana, como detrás de todos estos enamoramientos fundamentales de masas, ¿no? Porque cuando tú ya no eres la víctima, sino que tomas distancia, te vas dando cuenta del demagogo, del charlatán, de que el embaucador es precisamente al que no vas a descubrir. Porque si al embaucador le vieras cara de embaucador, pinta embaucador, no te va a embaucar, no va a ser un embaucador. Cuando ves un tipo dudando, nervioso, no es un embaucador en serio es un tipo seguro, sonriente, adorable, ¿no? Y eso es lo que sucede con Castro. Rómulo Betancourt de Venezuela lo detecta. Era el presidente de Venezuela en ese momento. Fidel Castro se va inmediatamente a Venezuela. Ni siquiera desempolva el escritorio de Batista donde él iba a gobernar. Él entra a La Habana el 8 de enero y el 23 se va a Caracas. Rapidísimo. Sí, premura, ¿no? Rápido. Rápido. Hizo en el medio una cosa magnífica, pero bueno, es muy larga la historia de Castro. Y va donde Betancourt da 3 discursos en Venezuela, bueno, todos alfombra, incluso el que sería después presidente Caldera. El presidente en ejercicio, que era un militar de alto rango, Wolfgang Larrazábal, estando como presidente interino, porque Venezuela un año antes había conquistado la democracia de la dictadura de Pérez Jiménez. O sea, justo un año antes de la Revolución Cubana, es casi como 2 hermanos, casi siameses, ¿no? Mientras Venezuela conquista la democracia, la Revolución Cubana hace una revolución. En ambos casos, contra dictaduras, ¿no? O sea, en el gobierno interino venezolano, el general que estuvo en el gobierno interino de Venezuela le mandó plata y armas al sublevado Fidel Castro en la Sierra Maestra. Las radios, entre ellas Radio Rumbos de Caracas, transmitía todo el día a favor de Fidel Castro en la Sierra Maestra. En Venezuela se hizo una colecta, un bolívar para la Sierra Maestra, se llamaba la colecta, y los niños y las niñas pedían en las calles un bolívar para apoyar la Sierra Maestra. Entonces, llega Fidel Castro, 23 de enero, un año más tarde, celebrando el año de la conquista de la democracia en Venezuela, ¿no? Llega y es recibido en el aeropuerto, casi no lo dejan bajar del avión, la muchedumbre es apoteósica. Da su primer discurso en la Plaza Oleari, en el silencio, un discurso, está ahí en las redes, ¿no? Con una cosa que va a ser una técnica permanente en Fidel Castro, y es el halago, ¿no? Qué bella eres, Monse, eres única, tus ojos y tus cejas, claro. No, pues la diosa Diana, la cazadora, ni siquiera ella, ¿no? Tenía tu mirada. La loación. El halago, la alabación. Pero lo hace con los países, con la historia, con todo el mundo. O sea, dice gran pueblo venezolano, hijo de Bolívar, con una gran cultura además, ¿no?
Es uno de los pocos caudillos mesiánicos del siglo XX que tenía una cultura muy grande. No es el caso de Hitler, no es el caso de Mussolini, no es el caso de Stalin, ¿no? No es el caso de Mao, ¿no? Castro era particularmente de una gran cultura. Entonces llega a Venezuela, los halaga, después se va al Congreso. En el Congreso también, pues, Raimundo y todo el mundo rendidos ante el encanto de este jovenzuelo redentor que venía, ¿no? Y de ahí a la Universidad Central de Venezuela ya, pues, el ya, todos los jóvenes, ¿no? De casualidad no le lanzaban la broma. Como Elton Bueno, John, como como John Elton, Tom ¿no? Jones, perdón. Como rockstar. Entonces, ese es el caso. Bueno, va y después de tan espectacular ingreso, va y le pide en su segundo día de visita, porque en medio de todo este frenesí han pasado 2 días, al segundo día, el 24 de la noche, va a entrevistarse con el presidente recientemente electo, el que va a tomar oficina un mes más tarde, que ya está elegido, ¿no? Rómulo Betancourt, exactamente lo contrario de Fidel Castro. Un tipo bajo, con cara de sapo, unos lentes así de tripudio, y una voz además Ah, espantosa. Corbata y saco, tipo antiguo, ¿no? Y aquí venía el paladín vestido de soldado, ¿no? Un soldado revolucionario de la Sierra Maestra, sin ningún adorno, la gorra, fue con revólver, y Betancourt le dijo, no, ¿cómo has venido? Betancourt lo conocía de Cuba, en el exilio de Rómulo Betancourt en Cuba. Ya había hecho una radiografía del personaje, porque Betancourt, a pesar de ser un extraordinario demócrata, que nunca quiso prolongarse en el poder, etcétera, etcétera. Es largo hablar de Betancourt, pero nunca fue tan vistoso, pero era un tipo de una astucia esencial. Entonces lo dejó hablar, Fidel era imparable, y al final nadie sabe exactamente qué le pidió, con qué palabras le pidió. Se sabe que le pidió apoyo para Cuba. Después de haber dicho que Venezuela los había ayudado, que Venezuela había sido un hermano, que Venezuela, la Revolución Cubana no había sido política, y Venezuela les dice que son ricos y que son buenos y que son lindos y que deben guiar a la Revolución Cubana, en tanto que hijos de Bolívar. Y después va y le dice, dame plata. Le pide petróleo para combatir al imperialismo norteamericano. Betancourt ya había pasado por esa fiebre, ya había sido comunista de joven, y estaba en una posición estrictamente democrática, Betancourt. Entonces Betancourt le dice, como dicen los colombianos, qué pena con usted, pero ese petróleo no es mío. Yo con gusto, si fuera mío, yo te lo doy. Pero como no es mío, es del pueblo venezolano, no te lo puedo dar a menos de que me lo pagues. Y eso, para Fidel Castro y la Revolución Cubana, ha sido una herejía hasta hoy. Ellos no pagan nada. Nunca pagan deudas, nunca pagan nada. Si tú les cobras, eres un derechista, un pesetero, ¿no? fascista. Nunca pagan, fascista, ¿no? Cualquier cosa. Pero no, ellos no pagan. Hasta hoy hay juicios. Por ahí apareció un banco inglés que ha comprado bonos de juicios, ¿no? Por nacionalizaciones, privatizaciones y otros robos que está emprendiendo. Esa ha sido siempre la característica. Y Castro salió de ahí enojadísimo y regresó a Cuba. Después fue a Estados Unidos, a las Naciones Unidas, pero te doy un dato que creo que es fundamental. Ese año hace 3 invasiones. O sea, fuera de los ¿Previas o chilenos posteriores? posteriores. O sea, él entra en enero y para diciembre de ese mismo año ya ha realizado 3 invasiones. ¿Qué tal esa? Cuando en nuestra historia, Chile-Bolivia, tenemos la guerra del Pacífico como un temazo, ¿no? Y vamos para allá y vuelve para allá, 200 años más tarde con la guerra del Pacífico, y fue así, no fue así, ¿no? Se lanza 3, o sea, no una, ¿no? 3.
invasiones. A República Dominicana, a Panamá, a Haití. Claro, si vas y ves con microscopio, son invasiones con gente de ahí, más tropa cubana. Pero son 3, y van en un caso 150 o 200, tampoco van, como decía el superagente 86, 2 policías en un bote, ¿no? Y gente nomás, ¿no? O sea, para armarte un lío, 200 personas metidas en una selva o haciendo terrorismo urbano, es nomás gente, ¿no? Entonces, Pero sí. en esas invasiones, porque siempre ocurre cuando se dan estos fenómenos de invadir o los actos hace mucho tiempo en Chile, hace muchísimos años antes de que se constituyera como país con las piraterías, siempre hay aliados de del mismo sector donde se va a invadir. Eso también ocurría con respecto a Fidel Castro, o sea, hay gente que se aliaba con el objetivo de pretender conseguir algo a cambio. Lo que pasa es que el aliado era Fidel Castro. Entonces agarraba a estos muchachos dominicanos, les decía yo te voy a apoyar, los entrenaba en la guerrilla que él había hecho, porque Fidel Castro va a generar permanente mímesis. A toda la gente que entrenó en los años 60 era hacer lo que él había hecho. Y los que los entrenaban eran gente de la Sierra Maestra, ni siquiera muy bien formados en guerrillas. Oye, chico, todavía estaba en la Sierra Maestra, sí, entrename a esa gente, listo, ¿no? Y el negro Almeida, que entrenaba a bolivianos, que me han contado a mí, iba y les decía, nada de teoría, lo único que hay que saber para hacer la revolución es agarra un fusil y vete pa'l monte. Listo, esa era la teoría militar del negro Almeida, que después fue general, famosísimo, su hijo ahora está exiliado en Miami. Pero lo que quiero en realidad señalar, Monse, es que ya en ese momento tú ves un altísimo e inusual grado de agresividad, ¿no? O sea, no hay otro caso en América Latina que se haya subido un tipo al gobierno y ese año tenga 4 invasiones, a 3 distintos países. O sea, no hay. Ya el ADN de ese momento te señalaba que era un hombre imparable, ¿no? Para hacer la larga historia corta, porque nos falta un montón para llegar al siglo XXI, Sí. digamos, y ahorita más, ¿no? Toda la década de los años 60 se la pasó haciendo y formando jóvenes con la idea revolucionaria, jóvenes sentimentales, jóvenes, lo que sea, pero jóvenes, para meterlos en los distintos países, ¿no? En la década de los 60, en líneas generales, no tuvo mucho éxito en el sur-sur. No tuvo éxito en Chile, no tuvo éxito en Uruguay, no tuvo éxito en la Argentina, porque eran países urbanos, ¿no? Tuvo mucho más éxito en los países rurales, ¿no? Que tienen un fuerte componente rural. Entonces hizo, no solamente en América Latina, en la década del 60 estuvo en Vietnam, estuvo en la guerra del Yom Kippur, mandó tanquistas a la guerra del Yom Kippur. Estás hablando de un país que en el mapa, pues, ¿no? Es Si pequeño. no, tú no haces así, ¿no? Ni lo ves, quizás esta basurita que está aquí. Pero en ese paísito, de pronto empezó a todas las guerrillas de América Latina, salvo la peruana de Sendero Luminoso de los años 80, todas las demás, incluso la chilena de Manuel Rodríguez, son formadas, digitadas, financiadas y enviadas por La Habana, o por Cuba, o por Castro. Entonces, esa es la década de los 60. No sé, Colombia, Brasil con Marighella, Tiro Fijo en Colombia, en Bolivia, el Che Guevara, que fue a hacer una guerrilla en Bolivia, etcétera, 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 ¿no?
Venezuela. Muy importante. Como Betancur le dijo no a darle el petróleo, en un año le tenía una guerrilla montada. En un año. O sea, me dijiste que no, bueno, ahí te va tu guerrilla. Y esa guerrilla se transformó en casi 5.000 hombres armados en la montaña venezolana, con 3 grandes frentes, que si ves el mapa venezolano, rodeaban territorialmente Caracas, ¿no? Y además le metió una guerrilla urbana muy mala, y digo muy mala porque no tenía sofisticación militar, era más bien delincuencial. Como lucha callejera. Eran asesinos, asesinaron el hermano de un ministro, agarraron a un buque, a un barquito turístico, o sea, eran bien chapuceros, ¿no? Asaltaban gasolineras. No era una guerrilla urbana con una teoría de la guerrilla urbana, porque los cubanos eran rurales, de guerrilla rural. Y como ellos son los que mandan en este tipo de temas, si no era rural, no era. Pero entonces tienes en Venezuela una guerrilla tremenda, y Betancur la enfrenta con coraje, con valor, con decisión. No contento con las guerrillas, le hace 3 golpes de Estado Fidel Castro con jóvenes militares de izquierda, que se llamaron el Carupanazo, el Guairazo y me falta un aso, pero todos les decían así, Guairazo, ¿no? Carupanazo y el Porteñazo, el más importante. Con jóvenes militares de izquierda más militantes desde el exterior. Entonces se sublevaba en Puerto La Cruz una unidad apoyada por guerrilleros civiles, ¿no? Y bueno, Betancur pasó esa oleada fuertísima, construyó una democracia muy sólida. El 64 vino Leoni del mismo partido y también combatió a la guerrilla. En el año 68, Venezuela había repelido, le mandó 2 invasiones más marítimas. Una en Tucacas, que es una playa venezolana, y otra en la famosa invasión bueno, se me escapó, segunda invasión a Venezuela. Como fueron todas repelidas por el ejército venezolano, entra en crisis la guerrilla rural en Venezuela y en general en la modalidad de Castro, ¿no? Llega el año 68, las elecciones venezolanas. Quiero también señalar al mismo tiempo con todo esto lo importante que fue Venezuela para Castro. El año 68 es elegido un demócrata cristiano, Rafael Caldera. Y Rafael Caldera apenas llega a la presidencia y dice pacificación. Todos somos hermanos, ¿no? Y a una guerrilla totalmente derrotada le da la posibilidad de revivir, de replegarse y de volver, ¿no? Porque con la guerra, cuando tú no acabas con el enemigo, le estás dando nomás la posibilidad de sanarse, de curarse, ¿no? Y después volver. Esa guerrilla se divide en 3. Esa pacificación se divide en 3 momentos. Un grupo que se incorpora a la democracia con limpieza, con honestidad y produce políticos transparentes, yo te diría magníficos, como la gente del MAS venezolana, magníficos. Teodoro Petkov encabezando el MAS, ex guerrillero, un hombre que después hizo prensa, hizo política de una manera honesta, diáfana, con su manera de ver el mundo. Esa fue una. La segunda, que no se quiso someter a la pacificación y quedó sublevada. 3 o 4 grupos que hicieron secuestros, pero una cosa ya más chapucera, ¿no? Ya no era la guerrilla, todos los universitarios, la universidad, ¿no? Cantando el Che Guevara y tal, yéndose la guerrilla. No, ya no. Había bajado mucho. Yo conocí de joven, de adolescente, esa Venezuela del año 68, 69. Y a pesar de que yo era un alborotado,
Había todavía, ¿no?, ese fervor revolucionario, pero la mayoría de la gente ya estaba en otro, ¿no? Y un tercer grupo invisible que lo infiltran en el ejército y la policía, hijos de viejos comunistas. Viene la orden del Partido Comunista y de la ultraizquierda de infiltrar a sus hijos en el ejército y en el Partido Comunista y en la policía. Y esos, después de haber seguido la escuela militar, ¿no?, los vas a empezar a ver. Y van a culminar en el año 92 con el golpe de Hugo Chávez, ¿no? De esa Igualito misma, que de esa misma círculo que se estaba formando llega... cada uno de los tres grupos, de manera, ¿no?, chitón boca, la orden es que a sus hijos, en edad de entrar al colegio, a la escuela militar, entren a la escuela militar. Y así los hijos de ¿cómo se llama? De un comunista que era sastre, tantos nombres, dropping names, como dicen los gringos, no, se me van. Pero ordena la entrada en la policía y en el ejército a los hijos. Hay una orden interna, no es pública, no salen, no, interna. Estos hijos que entran van a hacer ese camino en la escuela de oficiales, de jóvenes oficiales, en la escuela de cadetes, en el ejército venezolano, y van a empezar a aparecer en el año 83, 84, pero con verdadera fuerza cuando ya son mayores, no mayores de edad, ¿no?, sino capitán, mayor, ¿no?, general mayor, tenientes coroneles, así, ya van a aparecer el 92 con mando de tropa, y ahí viene el golpe de Chávez. Con esa generación que entra a la escuela militar después de la pacificación de Caldera. Sí. So far, ¿alguna pregunta? Sí, de hecho, ahora que estaba narrando la historia, que me parece sensacional porque además es como muy pedagogo la forma de ir explicando. Ojalá que también la gente que esté escuchando este episodio, ojalá tome nota y también lea, porque esto es interesante ver la cronología. Yo creo que la historia es la maravilla que tiene de poder ir haciendo este tema cronológico. Y claro, me habla de este tema de Hugo Chávez y efectivamente uno se da cuenta de que hay estrategias políticas que siguen hasta el día de hoy siendo similares, claramente que varía en su Total. efecto por el líder que está. O sea, siento que hay muchas expectativas con respecto a un líder determinado que, claro, si no tiene la experticia o pierde la aprobación o pierde credibilidad del pueblo, que lo elige, claramente para poder hacer esta revolución ya se le resulta complejo y simplemente comienza a fracasar. Que un poco el discurso que en algún momento también señala Nicolás Maduro frente a Gabriel Boric cuando gana el rechazo de esta nueva constitución. Y al ver esta historia de cómo se fue centrando las ideas de izquierda en estos distintos países y no perder la esperanza de que se pueda hacer, me lleva a la reflexión de lo que también menciona en una de sus columnas y principalmente en su libro Las máscaras del fascismo, que vuelvo a reiterar, lo voy a dejar en el link de la descripción, porque Gracias. considero que es importante ver esos tres aspectos cruciales de revolución, que cómo influyen en América Latina, porque claro, hablamos de la revolución cubana, pero esta me parece esencial, además de la historia, es por cómo influyó en cuanto a sus agentes. Porque según entiendo, también dentro de este fenómeno, y creo que ya van como 70 años de la revolución cubana, más o menos, uno de esos agentes que se prepara también y que formó parte también de ser como el guardaespaldas de Chávez es Nicolás Maduro.
Sí. Entonces, hay una conexión importante y te revela, te va revelando a medida que uno va investigando, te va revelando otras cuestiones que también pasan acá en Chile. De hecho, habían personas que hoy en día ocupan el poder que en algún momento también se tomaron fotografías con Fidel Castro, pero simpatizaban con la disciplina comunista. Había algo ahí de realidad y que claramente que muchas personas no lo previeron y claro, te empiezas a dar cuenta de que todo esto comienza a tener sentido al momento de hacerse las elecciones, que parecen tildarse como muy democráticas, pero en definitiva hay una organización, hay algo ya previsto para que en este momento el país tome el mando a alguien que simpatiza con la revolución, el socialismo del siglo XXI, el poder ojalá abrazar el tema de la Agenda 2030. Entonces, hacía esa analogía con Hugo Chávez y con Nicolás Maduro y después ponía la fotografía de Gabriel Boric simulando ciertas posturas que son todas iguales. Eso del abrazo, eso de levantar el galón de Todo gas, igual. ¿cierto? Al precio justo, Todo. son cuestiones muy repetitivas. Claro, pero ¿por qué? Porque hay una organización que transporta eh, esos códigos, esas disciplinas, porque uno lo verá como una tontera, ¿no? Pero en el fondo son disciplinas y por eso se parecen todas, ¿no? Chile, vienen las elecciones que eran pues 70, ¿no? 69, su Allende, Sí, 70. bueno. Eh, Allende ya tiene un récord de vinculaciones con la Unión Soviética y con la KGB, a pesar de que Chile no tenía, creo, en esa época relaciones con la Unión Soviética. Pero Fidel sí. Pero todavía no está Fidel en ese, Ah, porque Allende simpatizaba, pero era también un señorón, ¿no? De corbata, era un mm, tipo. Fidel era, ¿no? Era el rock and rollero. con la mano. Claro, él lavando y fumando y su revólver, ¿no? Y el otro era un caballero que fumaba con su cigarrillo. Gana Allende apoyado por los soviéticos. El informe Mitrokin, que es un informe de documentos desclasificados de la KGB en el año 95, cuando se cae la URSS, un informe magnífico que se vende, que lo saca el defector Vasily Mitrokin, y con un historiador inglés hace un libro donde están todos los documentos. En los documentos dice que le dan plata a Allende, los soviéticos, que le dan regalos, da las fechas, etcétera, etcétera. Chile estaba maduro. Una cosa muy importante para los comunistas es que las condiciones estén dadas. Eso significa si la fruta está madura para caer, ¿no? Estaba maduro Chile para caer. Fidel Castro llega y se instala más de un mes en Chile. Te cuento una anécdota. Allende sube, digamos, en agosto del 70, estoy casi seguro. En diciembre llega de Bolivia el guerrillero francés que había sido apresado en la guerrilla del Che Guevara en Bolivia, de apellido de Brey, con su esposa, que es mi gran amiga y como mi hermana, Elizabeth Burgos. En esa época tendrían 20, 30 años máximo. Sale de la cárcel boliviana, llega a Chile y esa misma noche los invitan a una cena, están gente de la jerarquía del Partido Socialista, está gente de la jerarquía del MIR, etc. Allende los invita para Año Nuevo a pasar en la casa de Allende, la casa presidencial, ya ha sido elegido Allende. Ella va porque ella siempre, nunca ha estado involucrada de manera directa, ella ha sido como una observadora, ¿no? Y todo miraba, como el búho, ¿no? Se fijaba en todo. De pronto un mozo viene y le dice, señora, unos amigos suyos la llaman. Ella había estado en Cuba con Fidel Castro, era una persona del aparato cubano, ella, Elizabeth. Regis también. El mozo la conduce, puerta abre,
gradas que bajan y bajan finalmente a un sótano en la casa de Allende el 31 de diciembre de 1970. ¿Quién estaba ahí? Sus amigos de La Habana, toda la inteligencia cubana. Toda. Piñeiro de lo que después sería el Departamento América, el general que fusilaron, o sea, toda la inteligencia cubana que ella conocía ahí. Los 10 más importantes de la inteligencia cubana en el sótano de Allende, ¿no? Para no hacerse ver. Ese es el arte de los cubanos, no se hacen ver. Están, pero no se hacen ver. En el tanquetazo estuvo Elizabeth en la oficina de Allende, y en el momento que se produce el tanquetazo, que es previo al golpe de Pinochet, es en enero, si no me equivoco, y el golpe es después, que era un poco un ensayo que solían hacer en esa época los milicos. Siempre hacían un ensayo para ver cómo estaban las fuerzas enemigas y después lanzaban el verdadero golpe. En Bolivia, en todas partes. Ese día le abren una puerta, la secretaria de Allende, le abre una puerta a Elizabeth en el piso del escritorio de Allende para que salga a otro lado. Y en las escaleras se encuentra con toda la gente de inteligencia. Yo la tengo grabada, Elizabeth, en esas dos, en esas la tengo 14, 15 horas grabada, ¿no? Pues es una fuente muy vívida e importante, y además es una estudiosa de este fenómeno latinoamericano. ¿Elizabeth Burgos? Burgos, sí. Vale decirte que Allende, obviamente, como siempre, Castro, desde esa época tenía la técnica de colocarte guardaespaldas. Lo mismo que le hizo a Chávez, lo mismo que le hizo a Evo Morales. Y porque te genera paranoia, te dice, no, ese es un hombre de confianza, está de todas las técnicas, fuma bajo el agua, ¿no? Ve en la oscuridad, es un tipo redondo. Y te va generando temores, y como tú ves que el tipo es un poder, dices, claro, tiene razón, el imperialismo me va a envenenar, y te parece broma, parece serio, ¿no? Se forma un grupo de guardaespaldas de Allende que se llama el GAP, Grupo de Amigos Personales. ¿Quiénes integran el GAP? Jóvenes del Partido Socialista y jóvenes del MIR. ¿Dónde han sido entrenados el GAP? En Cuba, y lo han entrenado cubanos en Chile. ¿De dónde salen las armas del GAP? Contrabando cubano de armas, entre ellos, si quieres buscar en internet, se llaman los bultos cubanos en Chile. Encontraron que llegaron unas ametralladoras y no sé qué en el aeropuerto. Entonces ya tienes esa infiltración claramente, porque en todos estos modelos de inteligencia, lo que vas a ver son señales, ¿no? No es posible, si alguien te dice, quiero prueba, bueno, detectar las conspiraciones de inteligencia no es con pruebas. El método es distinto, es el modus operandi. Entonces, si tú ves que Fidel Castro contrabandeaba armas en Venezuela en el año 62, 63, 64, razón por la que fue expulsado de la OEA, no te puede extrañar que en el año 70, 71 contrabandee armas a Chile, ¿no? Es un modus operandi, como dice la policía, ¿no? O sea, el modus operandi de esta pandilla. Entonces, la lógica con inteligencia es el modus operandi, no es la prueba, porque precisamente por eso son de inteligencia, se esconden, ¿no? No aparecen, no publican, se mantienen bajo el radar. Bueno, para hacer la larga historia corta, porque Cuba es una cosa inacabable, llega el golpe, ¿no? Bueno, no, peor. No solamente estaba infiltrado Allende por el GAP, sino que la hija de Allende, la Tati, viene el jefe de centro de la embajada cubana. El jefe de centro es el jefe de la Dirección General de Inteligencia. Cuando se dice jefe de centro, es el jefe de inteligencia, ¿no?
en el argot de ellos, ¿no? Tipo fascinante, como son los cubanos, ¿no? Y si son castristas más, oh, no, pues, qué bella que eres, tus cejas de Diana, ¿no? Ah, De ya, Diana el la halago, o cazadora, sea. no, Max, qué inteligente, ¿no? ¿No? Rubén Darío es un asno al lado de tu verbo poético, ¿no? Y la niña cae enamoradísima de este caballero de apellido Rodríguez o Jiménez Oña. ¿Cómo se llama tu actual ministra de Defensa? Eh, apellido es ¿Jiménez o Rodríguez? Jiménez. Jiménez, si no me equivoco. Porque es importante. Rodríguez Oña. ¿Hay, Sí. hay una relación ahí? Ah, pero total, pues. Por eso te estoy contando. No es Mm, casa, no es rebote, ay Dios, ¿no? Rebotó mal, no, no. Rodríguez Oña, jefe de centro, está casado en La Habana. Entonces, se va a La Habana, se divorcia, vuelve y se casa con la Tati Allende. Cuando cae Allende y se van a Cuba, él la deja a la Tati y vuelve con su exmujer. Era una orden de inteligencia divorciarse de su mujer y casarse con la Tati. La Tati se suicida, tiene una hija que es la actual ministra de Defensa de Chile. ah, ¿Qué tal metal? sí, Obviamente sí. la pobre chica, la niñita, primero no tiene ninguna culpa y sin embargo se debe sentir atacada y vituperada porque ella lo quiere al padre, como es natural, ¿no? El padre debe haber sido un padre cariñoso, cuidarla cuando se quedó sin madre, sin duda alguna era un hombre fantástico con la hija, por lo tanto la hija se mantuvo en esa línea, ¿no? Cae Allende y la gente del MIR chileno, desde que los que combaten junto a Allende hasta otros del MIR que se quedan en Chile y después se repliegan a Cuba, mira este datazo, entran al ejército cubano en calidad de oficiales. Hasta ese momento, Monse, nadie, los extranjeros eran guerrilleros, los mandaban a unos campos entre latinoamericanos, pero no entraban al ejército cubano. El ejército cubano era para los cubanos, ¿no? Con los chilenos no. Con los chilenos el MIR hizo una salvedad, por qué razones habría que explorar, etcétera, etcétera, y mete una tongada de miristas chilenos al ejército cubano en condición de oficiales, lo cual es sorprendentísimo para un ejército tan cerrado, tan celoso, tan nacionalista como es el ejército cubano. Esos, muchos van a terminar en Nicaragua, peleando en Nicaragua, tanto como en funciones de espionaje, de infiltración en el gobierno de Nicaragua una vez que gana el sandinismo. Otros, también del Partido Socialista, no solamente el MIR, sino del Partido Socialista, hacen el frente, en el año, otra vez las fechas, siempre dame un chancecito a la memoria, el año 84, en La Habana, se forma el Frente Manuel Rodríguez, con gente del Partido Socialista, y después, como es usual en los comunistas, el Partido Socialista expulsa al Frente Manuel Rodríguez. Es un poco como James Bond, ¿no? Si te atrapan, no tienes nada que ver con nosotros. Siempre los comunistas son así, porque independizan los brazos de acción para tener un brazo mortífero, digamos, ¿no? Irregular, y otro brazo formal, ¿no? El Partido Socialista, formal, normal, va a elecciones, ¿no? Tiene carne de identidad, los otros no. Es ese frente con armamento que se descubre en Chile, por una casualidad descubren una barbaridad de armamento que había llevado la flota cubana de pesca
son los que hacen el atentado contra Pinochet. Pinochet se salva gracias a que uno de los rockets se atasca, etc. Todo para indicarte que el Partido Socialista, los partidos socialdemócratas y los radicales tienen vasos comunicantes. ¿Entiendes? O sea, no es que no, ustedes no pertenecen a la democracia. No, 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 no. Siempre hay un coqueteo, ¿no? La ultra siempre coquetea con los más moderados, los usan, y cuando llegan verdaderamente al poder como Fidel Castro, los eliminan, ¿no? En Cuba, todos los sandías, verdes por fuera, rojos por dentro, los eliminó. O los votó, los eliminó, los fusiló, lo que sea. Pero en el camino, como no se atreven ellos a hacer los adalides, los grandes guerreros, siempre esta izquierda aparentemente moderada tiene vasos comunicantes, se deja seducir, está muy cerca está infiltradísima, olvídate, está totalmente infiltrada. Sí. Eso para Chile de esos años, ¿no? Con Chávez va a empezar una modalidad totalmente nueva para Fidel Castro para hacer la guerra, porque Fidel Castro es un hombre de la guerra, no es un hombre de la ideología, no quiere nada con los pobres, olvídate de los pobres, ¿no? Con la justicia es mentira. Es un hombre de la guerra, lo fue el primer año con las 3 invasiones y lo sigue siendo siempre. Cuando lo deja la Unión Soviética a Castro, que se queda colgado de la brocha, como todos sabemos, ¿no? Tartamudeando, no tiene dinero, no tiene quien lo mantenga, no tiene quien lo alimente, ¿no? Empieza con el Foro de San Pablo, es otra larga historia que quizás lo podemos agendar para continuar conversando. ¿Cuánto tiempo tenemos? No, continuemos, si la idea es poder llegar ahí al kit del asunto, llegar al momento de estos agentes, cómo se van haciendo esta seguidilla y separando los brazos, como bien lo relata, para llegar a los distintos países en la actualidad. De hecho, sí me acordé de un cubano que estuvo acá en Chile, que formó parte también de como modus operandi de la insurrección en el 2019. Era una cosa que a cualquiera le parecía paradójico, un cubano. No tiene mayor importancia para los medios, pero claro, tenía un sentido cuando ya uno se empieza a adentrar a esto y empieza a llegar al punto de ir viendo quiénes organizaron esto que resultaba ser tan espontáneo. Y dentro de ello aparece esto que de hecho le hicieron una entrevista, apareció en redes sociales. No conozco, no recuerdo en este minuto el nombre, pero me trajo cuidado porque cuando vi este tema de las columnas y relacionaba con la Revolución Cubana, la forma en que ha influido, hablaba precisamente de estos agentes políticos militares y que comienzan a desprenderse en diferentes países, particularmente en Venezuela, en Bolivia, creo que también en Brasil, pero acá en Chile me parece que también han hecho lo suyo y han contribuido también a lo que forma parte de esta revolución ya socialista del siglo XXI. Pero también relacionándolo con lo que en algún momento dijo el desertor de la KGB, Yuri Bezmenov, ¿cierto? Que aparece tanto en YouTube con respecto a explicar qué fue lo que pasó con la KGB y en definitiva qué es lo que pretendían y en lo que tenemos a continuar. Mira, la parte importante son los conceptos. Un gran problema hoy es que los conceptos han desaparecido, ¿no? 1, 2,
se considera que Boric, ¿no? El Evo, se lo mira con el microscopio local. El comunismo es una cultura. El comunismo es una cultura que hay que estudiar porque es una cultura inmensa. Que no solamente es una cultura que comienza con Marx en el siglo XIX, sino es Marx abreva de la religión católica y de la religión judía. Por lo tanto, su propuesta mesiánica tiene ese tipo de raíces. No digo que la religión ni que la iglesia, no. Estoy diciendo que una de las capturas magníficas que hace la historia es el comunismo. Hace una captura. Por eso los vas a ver predicando, por eso los vas a ver en una actitud santa, de defensa del pueblo, de búsqueda de la igualdad. O sea, poco menos lees las escrituras y encuentras a Santiago ahí diciendo, va a llegar el día de la matanza, ¿no? Para los ricos. Hay vertientes que ha capturado. Ahora, el protestantismo y Estados Unidos también ha capturado otra manera de leer la religión y de leer la Biblia. Pero es muy importante saber que la cultura comunista es una cultura de gran raigambre. No es banal, no es, le haremos, ¿no? Un truquillo electoral. No, no es así. Y todos se han separado del estudio de este fenómeno. Entonces, es como querer solucionar el COVID con pisco y té, ¿no? Entonces, no vamos a resolver el COVID, le vamos a poner canela, además. Ahora sí, son súper geniales, ¿no? Y ruibarbo. Entonces, no. Hay que investigar el bicho, diagnosticarlo, y cuando uno lo conozca, decir, bueno, por aquí van las soluciones, ¿no? En el caso de Boric y todos estos muchachos del socialismo del siglo XXI, que ya no se llaman del socialismo del siglo XXI, sino de Puebla, porque ellos se cambian todo el tiempo de nombre para que no puedas señalarlos, ¿no? Entonces ya no se llaman socialismo, ahora se llaman Puebla, y mañana se van a cambiar de nombre. Nunca los puedes nombrar. ¿Por qué cambian? ¿No? Porque la fundamental teoría del comunismo es el engaño. Por lo tanto, cuando te dicen, mañana voy a estar aquí, eso y todo es un engaño. Suben al poder hablando de los pobres, llegan al poder, destruyen a los pobres, los ven más pobres, ¿no? Entonces, todo en ellos es un engaño. Ese es casi un dogma. Quizá llegue mañana, como te ha prometido a la hora señalada, pero es una excepción. En general, el mecanismo comunista es el engaño. De ahí derivas otra cantidad de técnicas, ¿no? Son muchas técnicas que aplican, y de ahí su éxito. Porque un poco la derecha piensa como se proyecta, ¿no? Entonces cree que todo es economía, que todo es plata, que los han comprado. Entonces van y los quieren comprar. Entonces, se equivocan, se equivocan y se equivocan. Y se puede medir el error por el fracaso, no porque yo lo diga. ¿Qué importa? Ching, que diga lo que le dé la gana. Pero tú puedes medir la equivocación por el reiterado fracaso con ellos. Y puedes medir su acierto con su reiterado éxito. Cuando Castro se queda solo, deja el comunismo ecuménico. ¿Qué es el comunismo ecuménico? El que tiene teoría, el que va a la guerra santa revolucionaria, que no admite que Allende vaya por elecciones. Castro siempre se opuso a que Allende, le parecía que era un camino revisionista, no reformista. Que sí, se acercaba, lo infiltraba, le hacía maldades, ¿no? Posiblemente Castro haya precipitado la caída de Allende, pero estaba dentro de su orbe de vasos comunicantes, pero no era parte de la muchachada, ¿no? Parte de la muchachada es el que busca por la guerra santa la redención mesiánica de la sociedad con el caudillo, ¿no? Con el caudillo arriba, ¿no? Luego Morales, Chávez, Fidel, ¿no? Correa, pues, caudillo. Cuando Fidel se queda solo, ya no tiene el respaldo de la Unión Soviética ni las órdenes. Fidel Castro fue un condottiero de la Unión Soviética. Los condottieros eran unos mercenarios de la Edad Media, del Renacimiento, que estaban a las órdenes de un duque. Bueno, eso era.
Fidel Castro tenía como tarea hacer las guerras de liberación nacional que manda la estrategia de la KGB de Shelepin del año 1961. Todo documentado. Todo documentado. Para el que busca, como le decía mi amiga a su marido que le hurgaba la cartera, el que busca encuentra, le decía Carlos, cuidado, ¿no? El que busca encuentra. Entonces, Fidel solo recurre una gran memoria, un gran lector, a su admiración por Hitler y Mussolini. El fascismo. El fascismo es el comunismo no ecuménico, pero los dos tienen como objetivo último la toma absoluta del poder. Lo que pasa es que uno es ecuménico, no le gusta más el manifiesto comunista, ¿no? Esta cantidad Parecer intelectual, yo creo. Es el ¿no? parecer, el tener como esa imagen. Pero no creas que solamente es parecer, son. O sea, leen muchísimo, muchísimo. Yo imagínate, yo desde los 12 años he leído Pulitzer, Principios Elementales de Filosofía Materialista. Leíamos pues todo, hasta los letreros de la calle leían. ¿No? Preguntábamos qué más leer, ¿no? El anti-Düring. Además, leíamos unos bodrios, olvídate. Si hubiéramos leído, no sé, cualquier cosa, hubiera sido mucho más divertido. Leíamos cosas así martirizadas, todas dentro de esa cosa ecuménica del comunismo, ¿no? Variaciones, como en la iglesia, ¿no? Que hay tendencias, ¿no? Que Cristo es 3 y 1 y 3 son una sola, etc. Hay muchas tendencias, ¿no? Los fascistas, más pragmáticos porque eran más tontitos, eran más asnos. Hitler era pues toc, así tiene su neurona, ¿no? Y Mussolini pues, era un matón, ¿no? Así. Los dos grandes oradores se preparaban, hay las fotos de Hitler. Fidel Castro también tomó curso de oratoria durante mucho tiempo. Pero Hitler, después de la violencia, el fracaso de la violencia, el fracaso del putsch de Múnich del 23, Hitler dice, no, porque me voy a meter en este merengue, me voy por donde se puede ir, como el agua, inteligente como el agua, bajar por donde se puede para llegar a donde se quiere, el río, ¿no? El agua inteligente. No dice, no, yo quiero subir la montaña, no, el agua, no. Hitler tampoco. A elecciones. Mussolini a elecciones. Una vez en el gobierno, desde adentro capturan el poder. Entonces ahí se produce la división entre la toma del gobierno y la toma del poder. Castro recuerda, urde, todos estos latinoamericanos son sus amigos, además todos los políticos socialdemócratas, los jóvenes, como en Bolivia Jaime Paz Zamora, Color de Melo del Brasil, todos son no solamente sus amigos, sino sus fans, gente que lo quiere mucho, ¿no? Los chilenos, imagínate tú, después de la caída de Pinochet, todos lo quieren, ¿no? Es un tipo muy popular. Entonces retorna a América Latina, como formalmente. Forma el Foro de San Pablo y empieza a buscar y a urdir una nueva forma de guerra, porque otra vez, como dicen los venezolanos, el que nace barrigón, ni que lo fajen chiquito, ¿no? Dicen los venezolanos. Entonces, nació guerrero y a los 50 años no vas a ser un hombre de paz, ¿no? Un Mahatma Gandhi, no. Es un hombre de la guerra. Entonces, empieza una guerra como la de Hitler por vía electoral y empieza un fascismo electoral. Porque en el fondo son los mismos métodos, ¿no? De capturar el Congreso, de capturar el sistema electoral, de capturar el sistema judicial, ¿no? Si lo hacen el comunismo con los pobres del mundo, aquí lo haces, ¿no? Batiendo banderitas electorales. Pero el camino es el mismo, con algunas dificultades más, con algunas dificultades menos. Pero ese es el modelo que urde Fidel Castro, una guerra de baja intensidad.
Ya no es la guerra de bombardas y ribadoquines, como decían en la Edad Media, sino es una guerra chitón-boca, ¿no? De baja intensidad, con movimientos sociales, muy importante el movimiento social, fundamental el movimiento social, porque es el encargado de generar la legitimidad, ¿no? Si tienes una sociedad estructurada, no, aquí hay el imperio de la ley, chante, llega un movimiento social, mujeres embarazadas, gente lacerada, indígenas, tal, se agarran un predio, no, pero es ilegal, no, pero son pobres, pues son indígenas, son gente excluida de la sociedad, son gente sufrida. Y nuestro corazón judeo-cristiano, la legalidad, ¿no? Y sube la legitimidad, ¿no? Es muy interesante. Cada cosa es un elemento técnico. Parecerá un poco cómico cuando lo cuento, porque bueno, así soy yo. Pero cada uno es un elemento técnico fundamental, importante, maquiavélico, ¿no? Yo lo cuento chistoso, como me contaba un anarquista cuando estuvo preso en Panamá, un horror, y lo contaba muerto de risa y me hacía reír. Pero cuando me fui de ahí, no, se me cayó la peluca, como dicen los argentinos. Era terrible. Mira, ha sido sumamente interesante todo este como viajar en la historia de la Revolución Cubana. Y bueno, me encantaría después, en otra oportunidad, tal vez ver la vida de Fidel Castro, ver otros aspectos para irlo segmentando. Y sí, para finalizar, me gustaría como ver esa conclusión que conversábamos con respecto a estos agentes. O sea, Fidel Castro fallece, deja a su hermano, y esto no termina, esto continúa, esto va mutando. Por eso yo digo que el comunismo es como el virus, cambia su código genético. Cuando tú crees que encuentras la cura, cambia su código genético y está constantemente modificando para poder camuflarse en otras áreas. Y bueno, finalizar con este aspecto de estos agentes, cómo se van infiltrando, cómo van penetrando en los distintos países, principalmente en Venezuela, en Bolivia, pero también acá en Chile y bueno, en todos los demás de Sudamérica, porque hay también una avidez en construir, tal vez podríamos decir como una Unión Latinoamericana socialista, algo así, pero, pero finalizar con eso de su perspectiva. Con todo gusto, mira. Fidel Castro, el gran legado de Fidel Castro no es su hermano es una pieza, es un engranaje. El gran legado de Fidel Castro es haber construido una transnacional político-militar. Y esa transnacional de la que hablamos en los años 60, 70, ¿por qué uno diría ha cambiado? No hay razón, no hay ninguna noticia que no haya dicho a la mitad del ejército le han hecho lobotomía. No ha pasado nada como para que digas que eso que les dio tanto éxito al castrismo, un día hayan reflexionado, ido al sacerdote y en un mea culpa no hay ningún dato fehaciente que diga que eso no continuó y mejoró. Lo que sí hay datos es que Chávez fue el año 94 a Cuba. Fidel hizo un magnífico tratamiento, como se llama el incorporarlo psicológicamente con el halago, con el dinero, con muchas cosas, y lo llevó a su nueva tesis electoral, porque Chávez era del golpe cívico-militar, esa era su tendencia. Chávez creía que así iba a ser la revolución, golpe cívico-militar, así se llamaba. Y Fidel le dice, no, maestro, ahora son las elecciones. ¿No? Evo Morales va el mismo año, 94, Evo era guerrillerista. Vuelve de Cuba y al año siguiente entra como en la carrera electoral con un frente de izquierda y sale primero diputado y después, etcétera, ¿no? O sea, ya vemos cómo son formados, al igual que los guerrilleros de antes, van a seguir siendo formados. Porque en esta naturaleza
eclesiástica que tiene el Partido Comunista, forman a sus predicadores y a sus sacerdotes. Los forman en los aspectos militares, en los aspectos ideológicos, los forman. No es como la derecha, ¿no? Que les da un librito, que lean, pero no los forman, no les crean una manera, una cosmovisión, una manera de hablar del mundo, de desmigajar el mundo. A ellos sí, como a nosotros en los años pasados, ¿no? Ahora con los LGTB y con otros desarmadores de la sociedad, ¿no es cierto? No es que los LGTB estén mal, para nada, pero es la utilización para desarmar a la sociedad, lo perverso, ¿no? Se los van infiltrando, nada nuevo, ¿no? Pero créeme que no solamente nada nuevo en Cuba, sino nada nuevo en el maestro, que es la Unión Soviética, de donde Cuba es el gran discípulo aventajado, ¿no? Te doy un dato del modus operandi. 1920, ha pasado poquitos años de la revolución, infiltran a un correo de la oposición monárquica contra el comunismo, contra la revolución bolchevique. Bueno, le hacen lo que siempre se hace, digamos, y logran, amenazan a la mujer, a los hijos, y logran que este caballero trabaje para ellos de infiltrado en la oposición monárquica. La oposición monárquica la manejaban ellos, el Partido Bolchevique. 1920. Han pasado 100 años, ¿no? Ese es el modus operandi que con eficacia se repite todo el tiempo. ¿Cómo los capturan? Muchas formas de capturar. Muchas formas de capturar. El prestigio, el dinero, el chantaje, la ideología. Hay gente que de verdad de corazón cree y son captados como creyentes, ¿no? Un agente cubano que vive, un ex oficial, le digo agente cubano, un oficial de la Dirección General de Inteligencia, mi amigazo, que vive en Miami, él me cuenta de los bolivianos en Naciones Unidas a quien Inteligencia Cubana le pasaba plata mensual. Y tú dirás, puede ser mentira. Puede ser mentira, pero lo que era altamente difícil es que este hombre supiera de la existencia de ese boliviano, que ni siquiera en Bolivia se conocía. Yo lo conocía porque era un viejo amigo de mi papá y tal, ¿no? Que sepa el nombre de él ya era una cosa que daba mucha verosimilitud a su afirmación. Entonces, agentes así en la prensa tienen muchísimos. Hay una cifra por ahí de que tienen 5.000 agentes en América Latina. Tampoco es mucho si piensas que los empleados de la administración pública en Venezuela son 2 millones. ¿Por qué 5.000 empleados del Estado cubano serían demasiados, ¿no? Y si divides que hay, ¿cuántos? 25 países en América Latina, son, no sé, 30, 40, 20 por país. Entonces, es una red, no es fantasmagórica, es bien estructurada, con mucha experiencia y siempre bajo el radar. Tú detectaste a ese cubano en las protestas chilenas. Sí. Yo, sin saber, te puedo decir que sí, porque ese es su modus operandi. La construcción de esta nueva violencia de incendios, de piedras, de atacar a la policía, también es, si los observas bien, son movimientos militares. Estos jóvenes, todos delgados, se mueven de manera militar. Se dispersan, se unen, atacan, se repliegan. Adelante son los que golpean a la policía, atrás son los que le tiran tierra y les pasan piedras. Hay otros que flanquean, que filman, ¿no? Para presentar testimonio a los medios, ¿no es cierto? Y hay los de la última fila son los que causan los destrozos, ¿no? Incendian autos, etc. Entonces, es todo una operación militar donde los caviares, los inocentes, quieren ver
una erupción popular. Una erupción, sí. Cuando uno hace un barbecue es súper difícil encender el carbón. ¿Tú crees que voy a poder encender, o el pueblo va a poder encender 40 estaciones de metro en Chile? El cemento lo vas a encender sin técnica de cómo No, encender, le vas a evidentemente. poner y vas a encender. Y que queme, porque una cosa es que le eches un poquito de, ¿no?, de gasolina y le prendas un fósforo, pero que agarre fuego los Claro. metros, Eso es los cuantos diferente. unidades, es otra cosa, ¿no? Sí. Porque se apaga, porque no tiene oxígeno, el cemento no es combustible, ¿no? El fierro no es combustible. Entonces son operaciones militares de alto nivel de sofisticación. Pero nos han ganado la guerra de la información, nos han ganado la guerra de la palabra. Nosotros hablamos con los términos de ellos, hablamos de lucha de clases, del pobre, ¿no? Te dicen, entonces estás en contra de la inequidad, te ponen a tartamudear, ¿no? Cuando dices, sí, estoy en contra de la inequidad, porque el único que le ha dado alguna posibilidad al pobre ha sido el capitalismo, que no se propone la inequidad, sino la competencia. El único Sí. sistema de la historia de la humanidad que le ha dado a los pobres posibilidad, el único, es el capitalismo. Y no tiene en ninguna parte algo que diga equidad. Habla de competencia y que el ser humano, ¿no?, más o menos se acomoda. Y eso le ha dado al pobre autonomía, grandeza, autoestima y, por supuesto, bienestar. Sí. Muchas gracias por todo este compartir. Yo lo he disfrutado mucho. Creo que tenemos muchas cosas de que ir conversando y espero que lo tenga en otro episodio. Pero nos despedimos a todos los que hayan escuchado, que le haya resultado grato y también investigar, leer. Yo creo que eso es lo mejor, es la fuente que uno tiene para poder también hacer frente a todas estas cosas y a los engaños también. Así que darle las gracias por participar y por estar aquí. Y vuelvo a enfatizar a las personas que les interese leer sobre las máscaras del fascismo de Juan Claudio Lechín. Ahí lo van a encontrar en el link de la descripción de este video y si te gusta este trabajo, quieres apoyar, lo puedes hacer en Patreon, en Flow y nos estamos viendo en un próximo episodio. Muchísimas gracias por todo este espacio de compartir sobre un tema tan importante como la Revolución Cubana, que es una historia larguísima que podríamos conversar en otra ocasión también para ir viendo otras facetas también de Fidel Castro. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Monse, me has hecho sentir muy cómodo y me he Eso es lo deslenguado, ¿no? importante. Muchas gracias. Chao, Gracias. chao.